En la actualidad, casi 2.000 millones de personas llevan un asesino microscópico en sus cuerpos. Y la mayoría de ellas no lo sabe. Una antigua plaga, la peste blanca, ha vuelto. Y esta vez nuestros medicamentos no pueden detenerla. Asesinos microscópicos, la tuberculosis. Esto es una historia ficticia, pero los hechos científicos son reales. Como tantas fantasías, tiene lugar en Beverly Hills, en California, la tierra de los sueños bañada por el sol. Tal vez el último sitio en el que se esperaría encontrar a una antigua asesina en busca de presas frescas. Pero las enfermedades infecciosas apenas tienen fronteras y un domicilio de prestigio no impide que los gérmenes te penetren bajo la piel. Les presentamos a Tracy, la tercera mujer de un productor de Hollywood. Tracy pasa la mayor parte del tiempo nadando, practicando yoga, dando fiestas y yendo de compras. Considera que su vida es casi perfecta. Pero tiene un pequeño problema. Millones de invasores microscópicos están invadiendo sus pulmones. Los invasores son antiguos enemigos de la raza humana. Llevamos luchando contra esta enfermedad al menos 7.000 años. Los griegos la llamaron tisis, que significa consumirse. Los europeos del siglo XVIII la bautizaron como consunción, la peste blanca. Hoy la denominamos tuberculosis. Puede que creamos que las epidemias de tuberculosis solo se producen en países pobres o a personas pobres. Pero nadie está a salvo. Las infecciones pueden contagiar a cualquier persona en cualquier parte, incluso a personas que aparentemente se encuentran en perfecta forma física. Tracy no se ha dado cuenta de que está infectada. Muchas personas nunca se dan cuenta. Es la primera persona de su exclusivo círculo que ha contraído la enfermedad, pero muchas más la seguirán. Y uno de los peores rasgos de la tuberculosis es que pueden pasar meses antes de que se detecte un brote epidémico. La enfermedad puede esconderse en nuestro cuerpo durante décadas. Es una de las razones de su increíble tasa de infección a nivel mundial. En la actualidad, 2.000 millones de personas, un tercio de la población de la Tierra, están infectadas con el Microbacterium tuberculosis, el germen de la tuberculosis. Cada año mueren de tuberculosis unos 2 millones de personas. Sin embargo, en muchos países la tuberculosis se considera equivocadamente una enfermedad del pasado. Es la enfermedad que más muertes causa de todas las dolencias infecciosas, pero a nadie le llama la atención. El profesor Lee Reichman es el director ejecutivo del Centro Nacional de Tuberculosis de la Facultad de Medicina de Nueva Jersey. Lo que le llama la atención a todo el mundo es la gripe aviar, que solo ha matado a un total de 813 personas. El ébola, el Marburg y la fiebre hemorrágica están matando a 250 personas al año. Eso es lo que le llama la atención a la gente. Y yo no alcanzo a comprender por qué a la tuberculosis, que sería totalmente prevenible y curable si alguien se dedicara a investigarla, se le permite matar a tanta gente. Hasta hace poco casi nadie menospreciaba los efectos debilitantes y mortales de la tuberculosis. Durante la mayor parte de nuestra historia, un diagnóstico de tuberculosis equivalía a una sentencia de muerte. La enfermedad corroe el cuerpo desde dentro y devora lenta pero constantemente el tejido vivo. La tuberculosis está causada por bacterias infecciosas conocidas como bacilos. Los bacilos son tan pequeños que no se ven, pero no tan increíblemente pequeños como los virus. Normalmente se pueden apreciar con un buen microscopio, que fue lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando los científicos se dieron cuenta de que la tuberculosis estaba causada por bacterias que se contagiaban de una persona a otra.
Como no había medicinas para combatirla, las autoridades sanitarias separaban a los contagiados del resto de la población. Los pacientes se concentraban en hospitales aislados solo para tuberculosos que se llamaban sanatorios, donde esperaban durante años a recuperar las fuerzas o a morir. La probabilidad de que ocurriera lo uno o lo otro era del 50%. ¿Qué se siente cuando se tiene tuberculosis? El doctor Jacques Grosset, legendario investigador de esta enfermedad, lo sabe muy bien, porque cuando estudiaba medicina en Francia, un paciente se la contagió. Entonces era un poco como ahora tener el SIDA. Yo solía decir en francés que me cayó el cielo en la cabeza. Creí que mi vida había acabado. Me llevaron a un sanatorio que en esa época era una especie de cárcel. Yo tenía 24 años y el médico me dijo que mi futuro lo había dejado atrás y que si sobrevivía debería llevar una vida tranquila y trabajar a media jornada. En esa época, cuando me contagié de tuberculosis, en Francia se producían unos 100.000 casos al año, de los cuales la mitad fallecía. Así que no estabas solo y te alegrabas muchísimo si sobrevivías. Tuvo suerte. Cuando los cirujanos le extrajeron el tejido pulmonar infectado, la tuberculosis no se le reprodujo. Grosset se curó y dedicó su vida a curar la enfermedad. En 1943 pareció que se había descubierto una cura cuando se inventó el primer antibiótico contra la tuberculosis. Por fin la medicina contaba con un modo de combatir la peste blanca. Pero la tuberculosis es fuerte y si se toma un antibiótico, muta hasta que se vuelve inmune al nuevo medicamento. En los años 60, los médicos ya sabían que los pacientes no podían tomar uno, sino varios medicamentos todos los días durante 6 meses para matar la infección. En los siguientes 30 años, los casos de tuberculosis se redujeron drásticamente en los países desarrollados. La tuberculosis estaba a punto de erradicarse, o eso creyeron muchos. En realidad todavía queda mucho que investigar y eso es lo que hacen aquí en el Centro Johns Hopkins de Investigación de la Tuberculosis. El doctor Richard Chason es el director del centro. Cuando yo estudiaba medicina, todo el mundo daba por sentado que la tuberculosis había desaparecido, porque existían medicamentos eficaces para curarla. Pero resulta que estábamos equivocados. La tuberculosis no ha desaparecido. El año que viene morirán de tuberculosis más personas que en cualquier año de la historia. La pandemia de la tuberculosis está empeorando, no mejorando. Esto no es nuevo para los indios o los africanos, para quienes la tuberculosis es una plaga bien conocida. Pero en los países ricos el regreso sigiloso de la tuberculosis ha pasado casi desapercibido. Tina, tráeme agua. ¿Ya estás aquí? No paro de toser. Esta mujer no tiene motivos para pensar que la tuberculosis está dentro de ella. Es más fácil culpar a un resfriado o a otras cosas. Tengo que volver a dejar de fumar. La tuberculosis no discrimina entre niveles socioeconómicos, profesionales o educativos. Cualquiera puede contraerla, pero parece que existe la percepción de que solo afecta a los pobres y a las minorías. Y eso es un gran error. ¿Cómo ha contraído la tuberculosis una mujer rica de Beverly Hills? Para averiguar la respuesta tenemos que seguir al círculo de gente a la que ve a diario. La tuberculosis depende de las comunidades para propagarse y prosperar. Es mucho más difícil que un extraño te pegue la tuberculosis que la gripe. Por ejemplo, supongamos que esta pelirroja tiene en los pulmones una infección de tuberculosis activa. Cuando se ríe, canta, tose o estornuda, arroja por la boca diminutos esputos de tuberculosis que disemina a su alrededor. Pero normalmente hay que mantener contacto con un infectado durante varios días para que la infección se controle.